Nadie imaginaba que la enfermera silenciosa que limpiaba camillas en el turno de noche había sostenido vidas humanas bajo fuego real en las montañas de Afganistán. La sala de urgencia se quedó en silencio absoluto cuando el monitor cardíaco empezó a pitar sin parar y el cirujano jefe, paralizado por el pánico, no supo qué hacer. Fue entonces cuando ella, la enfermera que acababan de despedir apenas una hora antes, cruzó la puerta y tomó el control como si hubiera nacido para ese momento exacto. Lucía Fernández tenía 33 años y llevaba el pelo siempre recogido en un moño tirante, los uniformes impecables y la mirada baja. En el Hospital Universitario La Milagrosa, en Madrid, uno de los centros médicos más prestigiosos de España, era simplemente un número más en la nómina. Para los médicos, era un par de manos que entregaba instrumental y limpiaba los desastres que ellos dejaban atrás. Nadie sabía que bajo esa bata azul marino se escondía una historia escrita en cicatrices de metralla y con decoraciones militares que jamás había mencionado a nadie. Durante 8 años, Lucía había sido sanitaria de combate en una unidad de operaciones especiales del ejército español, desplegada en zonas de conflicto donde la muerte llegaba en segundos y las decisiones se tomaban sin tiempo para dudar. Había realizado amputaciones de campaña bajo fuego de mortero, había mantenido con vida a soldados heridos dentro de helicópteros que se sacudían mientras las balas atravesaban el fuselaje. Cuando finalmente pidió la baja, cambió el polvo asfixiante de las misiones por los pasillos blancos y estériles de un hospital civil. Solo quería curar sin el ruido ensordecedor de la artillería de fondo. Pero en La Milagrosa mandaba el ego, no la eficiencia. La supervisora de enfermería, Cristina Ortega, llevaba 15 años sin tocar a un paciente, prefiriendo gestionar su planta a través de protocolos rígidos y un control absoluto sobre cada mínimo detalle. Y luego estaba el doctor Alberto Vidal, de 37 años, la joven promesa de cirugía del hospital, brillante en los casos de manual pero con la sensibilidad de una serpiente acorralada y un ego que aplastaba a cualquiera que trabajara bajo sus órdenes. Todo comenzó un martes lluvioso de noviembre. Los paramédicos entraron a toda prisa con un hombre de 50 años, obrero de la construcción, aplastado por una viga de acero. Estaba pálido, sudoroso, con la tensión arterial cayendo en picado. El doctor Vidal irrumpió en el box, ordenando vías intravenosas y preparación urgente para quirófano. Lucía, de pie junto a los monitores, notó algo que nadie más había visto: la distensión sutil de las venas del cuello del paciente, el ritmo cardíaco disparado mientras la saturación de oxígeno caía en picado. «Doctor Vidal», dijo con voz firme pero tranquila, «no tiene ruidos respiratorios en el lado derecho y hay desviación traqueal. Está desarrollando un neumotórax a tensión. Si seguimos con los fluidos sin descomprimir el tórax, el corazón se le va a parar». El silencio que siguió fue absoluto. Que una enfermera corrigiera al cirujano estrella delante de todo el equipo era algo inaudito. Vidal la fulminó con la mirada por encima de la mascarilla. «¿Quién se cree que es, Fernández? Yo soy el médico responsable aquí. La mecánica de la lesión es un aplastamiento de piernas. Sigan con los fluidos». Cristina Ortega apareció en la puerta con su eterna carpeta bajo el brazo. «Apártese, Lucía. Usted no diagnostica, usted obedece». Lucía miró al hombre que se estaba muriendo frente a ella. En una zona de guerra, ya le habría clavado una aguja en el pecho sin pensarlo. Pero allí estaba encadenada por la burocracia, mordiéndose la mejilla por dentro hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Vidal ordenó continuar con los fluidos. 30 segundos después, el monitor emitió un pitido continuo y agudo. El paciente había entrado en parada cardíaca. «Código azul», gritó Vidal, su compostura desmoronándose por completo mientras el equipo corría en todas direcciones buscando el carro de paradas. Y entonces, sin esperar autorización de nadie, Lucía Fernández se abrió paso entre los residentes paralizados, tomó un catéter de calibre grueso de la bandeja de suministros y, con una precisión que solo 10 años de guerra podían enseñar, lo clavó directamente en el segundo espacio intercostal del paciente. Lo que ocurrió después dejaría a todo el hospital preguntándose quién era realmente aquella mujer que fingía ser invisible. Un silbido agudo de aire escapando llenó la sala. La presión atrapada en el pecho del obrero se liberó al instante y el monitor cardíaco,
que segundos antes anunciaba la muerte, comenzó a marcar un ritmo estable y firme. El hombre respiró profundamente, recuperando el color en su rostro. Nadie en aquella sala había visto algo así en toda su carrera. Lucía retiró el envoltorio de la aguja y lo dejó caer en el contenedor de residuos biológicos con la misma calma con la que serviría un café. Presión liberada, doctor. Está listo para subir a quirófano, dijo simplemente, como si acabara de reponer gasas en un estante. Pero en lugar de gratitud, el rostro del doctor Vidal se puso de un rojo violento. La humillación de haber sido salvado por una enfermera, y una enfermera callada y aparentemente insignificante, era más de lo que su ego frágil podía soportar. Cristina Ortega entró en la sala con el rostro pálido de furia. Fernández, a mi despacho ahora mismo. El despacho de la supervisora olía a ambientador de vainilla y lejía, un contraste inquietante con lo que acababa de suceder en el box de reanimación. Lucía se sentó frente al enorme escritorio de caoba mientras el doctor Vidal irrumpía detrás de ella, cerrando la puerta de un golpe. Insubordinación grave, gritó, paseándose por la habitación. Agredió a un paciente. Realizó un procedimiento invasivo sin orden médica, sin supervisión, completamente fuera de su competencia. Le salvé la vida, respondió Lucía sin alterar la voz, con las manos cruzadas sobre el regazo. Tenía un neumotórax a tensión que estaba a segundos de matarlo. Si hubiera esperado a que usted se recuperara del pánico, ahora mismo estaría en el depósito. Cristina levantó una mano para silenciar al cirujano y clavó en Lucía una mirada de frialdad corporativa. Lo que hizo hoy es una violación grave de los protocolos de este hospital. Las enfermeras no realizan descompresiones torácicas. Es una responsabilidad legal enorme. Un paciente muerto es una responsabilidad mayor, Cristina, contestó Lucía con la misma serenidad con la que había mirado a la muerte a los ojos decenas de veces. Aquellos dos burócratas no le daban ni una fracción del miedo que le habían dado los señores de la guerra en otros continentes. Eso no le corresponde decidirlo a usted, espetó Cristina. Ha sido un problema desde que llegó a este hospital. No socializa, cuestiona a la autoridad, y ahora actúa completamente fuera de su titulación. Aquí dirigimos una institución de prestigio internacional, no un hospital de campaña. Las palabras hospital de campaña resonaron en el pecho de Lucía como un eco lejano. Pensó en el polvo, en la sangre, en los gritos de agonía de hombres y mujeres a los que había mantenido con vida usando solo gasas y fuerza de voluntad. Queda suspendida de inmediato, pendiente de una revisión disciplinaria completa, continuó Cristina, deslizando un papel sobre la mesa. Entregue su identificación. Lucía no discutió. Se desabrochó la tarjeta del uniforme y la colocó suavemente sobre el escritorio. Está cometiendo un error, dijo antes de levantarse. Vidal es un peligro cuando las cosas se salen del guión. La próxima vez que se congele, yo no estaré ahí para arreglarlo. Fuera, ladró Vidal. Lucía se puso de pie, con la espalda recta, un vestigio de su porte militar que normalmente se esforzaba por ocultar, y salió del despacho sin mirar atrás. La noticia de su suspensión corrió por urgencias como pólvora. Algunas enfermeras jóvenes la miraban con admiración silenciosa. Otras, leales a Cristina, cuchicheaban a sus espaldas. Lucía fue directamente al vestuario, sacó su bolsa de deporte y de su interior extrajo una moneda de bronce desgastada. Era la moneda de honor que le había entregado el coronel de su antigua unidad de operaciones especiales después de que arrastrara a 3 soldados heridos fuera de un vehículo en llamas en Kandahar. Pasó el pulgar por el escudo grabado, sintiendo la ironía amarga de haber sobrevivido a la guerra solo para ser destruida por una carpeta de recursos humanos. Una semana después, la suspensión se convirtió en despido definitivo. El departamento legal del hospital consideró sus acciones demasiado temerarias para defenderlas, a pesar de que el obrero se había recuperado por completo y había insistido en que la enfermera silenciosa le había salvado la vida. Cristina Ortega se aseguró de que su expediente incluyera notas sobre comportamiento errático e insubordinación peligrosa, haciendo casi imposible que Lucía encontrara trabajo en otro hospital de la comunidad. Durante un mes trabajó como camarera en un bar del centro de Madrid, sirviendo cervezas y evitando miradas. Era tranquilo. Era seguro.
pero el olor fantasma antiséptico y sangre seguía persiguiéndola en sueños. Mientras tanto, en el hospital La Milagrosa, algo empezaba a desmoronarse en silencio, y nadie imaginaba que la tormenta que se avecinaba obligaría a todos a recordar el nombre que habían intentado borrar. Sin las intervenciones silenciosas de Lucía, el impecable historial del doctor Vidal empezó a resquebrajarse. Pequeños errores se acumulaban. Casi accidentes ocurrían en el box de reanimación una y otra vez. El personal de enfermería, aterrorizado por la ira de Cristina Ortega, dejó de sugerir nada y se limitó a obedecer órdenes, incluso cuando sabían que estaban equivocadas. Urgencia se convirtió en una olla a presión de miedo y resentimiento contenido. Nadie hablaba de ello en voz alta, pero todos sentían que algo terrible se acercaba. Llegó la noche de la tormenta. A mediados de diciembre, una borrasca histórica cayó sobre Madrid, cubriendo las carreteras de la comunidad con una capa de hielo negro que convertía cada curva en una trampa mortal. A las 11:45 de la noche, un choque múltiple entre un camión de transporte militar y varios vehículos civiles ocurrió a solo 8 kilómetros del hospital. Los vehículos militares trasladaban a un grupo de alto rango de oficiales de combate que se encontraban en la capital para un seminario especializado de guerra urbana. El accidente fue devastador. Las puertas de urgencia se abrieron de golpe y el caos entró a raudales. Los paramédicos gritaban órdenes cruzadas mientras camillas empapadas en sangre eran empujadas hacia los boxes. Las víctimas civiles estaban graves, pero el personal militar se encontraba en estado crítico. El doctor Vidal era el único adjunto de guardia esa noche. Cristina Ortega, obligada a bajar de su despacho por el volumen desbordante de heridos, se quedó paralizada junto al mostrador de enfermería, su carpeta absolutamente inútil frente a la marea de sangre real. Politraumatismo, lesiones por aplastamiento, hemorragia interna en el box 1, trauma craneal en el box 3, gritaba un paramédico empujando una camilla donde yacía un hombre corpulento con el uniforme militar empapado de sangre. Era el general de brigada Rafael Montero de Alba, una leyenda dentro de la comunidad de operaciones especiales españolas. Un fragmento del chasis del camión le había atravesado el abdomen y perdía la conciencia rápidamente. «Llévenlo al box 1», gritó Vidal, con la voz quebrándose ligeramente mientras miraba a su alrededor, comprendiendo que estaba completamente desbordado. Aquello no era un quirófano controlado. Era un baño de sangre. Mientras intentaba desesperadamente estabilizar al general, otra camilla entró rodando. Era un joven capitán jadeando por aire, la tráquea hinchándose rápidamente por un golpe directo al cuello. «Doctor Vidal, le necesito en el box 2, el capitán está perdiendo la vía aérea», gritó un residente desesperado. «No puedo dejar al general», respondió Vidal, con las manos temblando mientras intentaba taponar la herida abdominal. «Sus cuerdas vocales están hinchadas, no puedo introducir el tubo», gritó el residente entre lágrimas. Urgencia se sumió en un pandemonium absoluto. Los monitores aullaban su canción de muerte. Las enfermeras pedían órdenes que nadie daba. Cristina Ortega estaba pegada a la pared, contemplando en silencio cómo la reputación impecable de su hospital se desangraba sobre el suelo de linóleo. El monitor del capitán empezó a sonar con fuerza. Su saturación de oxígeno caía por debajo del 60%. Se estaba asfixiando frente a todos. «Necesita una cricotiroidotomía de urgencia», gritó el residente. «Vidal, tiene que abrirle la garganta ahora mismo para conseguir una vía aérea». Vidal miró al capitán, luego al general que seguía sangrando a través del taponaje improvisado. El cirujano se quedó paralizado. El mismo peso asfixiante de la sobrecarga sensorial que lo había traicionado semanas atrás volvió a apoderarse de su pecho. No podía moverse. No podía hablar. Estaba viendo morir a dos hombres frente a él y no tenía ni idea de cómo salvarlos. Justo cuando los ojos del capitán comenzaban a girar hacia atrás, las puertas automáticas de urgencia se abrieron de par en par, dejando entrar una ráfaga de viento helado y nieve. Una figura cruzó el umbral. No llevaba bata ni uniforme hospitalario. Vestía una chaqueta de cuero gruesa, vaqueros desgastados y botas de montaña. Había estado volviendo a casa desde el bar cuando escuchó las sirenas y vio los restos del accidente en la autovía.
Lucía Fernández observó un instante el box paralizado por el terror, se quitó la chaqueta y caminó directamente hacia el capitán que se moría frente a todos, sin que nadie en aquella sala imaginara que en los próximos segundos verían algo que jamás olvidarían. Lucía no corrió. Se movió con la velocidad deliberada y aterradora de alguien que había pasado toda su vida adulta caminando sobre el filo entre la vida y la muerte. La nieve de sus botas se derretía sobre el linóleo, mezclándose con las manchas de sangre fresca que cubrían el suelo del box. Apartó de un empujón a un residente paralizado y se colocó directamente junto a la cabeza del capitán que se ahogaba. ¿Qué está haciendo?, chilló Cristina Ortega desde la periferia, su voz cortando el aullido de los monitores. Seguridad, sáquenla de aquí, ella no trabaja en este hospital. Lucía la ignoró por completo. Ni siquiera parpadeó. Clavó la mirada en el residente que había fallado en intubar al paciente. Deme un bisturí del 10, un tubo endotraqueal y una guía. Ahora. El residente, reconociendo una autoridad absoluta en su voz, no dudó ni un segundo. Le puso el bisturí en la palma de la mano. Lucía palpó el cuello del capitán, localizando la membrana cricotiroidea con el pulgar en una fracción de segundo. No había tiempo para anestesia local. El hombre estaba a segundos de sufrir un daño cerebral irreversible. Con un solo movimiento fluido, hizo una incisión vertical precisa sobre la membrana, seguida de un corte horizontal. La sangre brotó, pero sus manos no temblaron ni un instante. Introdujo el extremo romo del bisturí, lo giró 90 grados para mantener abierta la vía aérea, y deslizó la guía, pasando el tubo de inmediato. «Ventílenlo», ordenó. El residente conectó el ambú y apretó. El pecho del capitán se elevó perfectamente. El tono agónico del monitor de oxígeno cambió al instante, subiendo constante desde un letal 60% hasta el 95%. «Seguridad», volvió a gritar Cristina, prácticamente temblando de rabia. Dos guardias entraron corriendo al box, mirando desconcertados el baño de sangre frente a ellos. «Sáquenla, está agrediendo a un paciente». Antes de que los guardias pudieran dar un solo paso hacia Lucía, una mano enorme manchada de sangre salió disparada desde la camilla contigua. Un sargento de operaciones especiales, Marcos Iglesias, que sufría una fractura compuesta en el brazo izquierdo, agarró al guardia más cercano por el chaleco y lo estampó contra la puerta de cristal. «Como la toquen», gruñó Iglesias, con los ojos encendidos de adrenalina y dolor, «les rompo hasta el último hueso del cuello». «Dejen trabajar a la doctora». Lucía ni siquiera levantó la vista para agradecer la intervención. Ya se movía hacia el box 1. El general Rafael Montero de Alba se estaba desangrando. El doctor Vidal seguía metiendo gasas desesperadamente en la herida abdominal, con el rostro pálido y las manos temblando tanto que tiraba instrumentos de la mesa. «Sangra demasiado rápido, el taponaje no aguanta, necesito más sangre, más compresas», jadeaba Vidal, hiperventilando mientras su reputación impecable se hacía pedazos bajo el peso de un trauma catastrófico. Lucía se acercó a la mesa, su chaqueta de cuero rozando la bata estéril de Vidal. «Está taponando a ciegas, doctor. Está empujando los coágulos en lugar de ocluir el origen. Apártese. Está despedida», gritó Vidal, con saliva volando de sus labios. «Aléjese de mi paciente». Lucía no gritó. No necesitaba hacerlo. Se inclinó ligeramente, dejando caer su voz a un tono helado que atravesó todo el caos de la sala. «Tiene la arteria ilíaca interna seccionada. Le quedan 90 segundos antes de que el cerebro se quede sin oxígeno. Apártese o lo pongo en el suelo». Vidal la miró a los ojos y algo en ellos le heló la sangre. Retrocedió un paso tambaleante. Lucía hundió las manos desnudas directamente en la cavidad abdominal del general. No llevaba guantes. No había tiempo. Navegó entre el tejido desgarrado y la sangre caliente por pura memoria táctil. Sus dedos encontraron la arteria pulsante y rota. Presionó con el pulgar y el índice, aplicando una fuerza precisa contra el hueso pélvico. El monitor, que había estado cayendo peligrosamente, se estabilizó. «Tengo oclusión manual», dijo con calma, mirando por encima del hombro al equipo paralizado. «Residente, necesito una pinza vascular ahora mismo. Guíla por mi mano». El residente corrió a entregársela.
Lucía guió el acero frío por su propio brazo, asegurando el vaso. La hemorragia se redujo a un goteo controlado. Está estabilizado para el traslado, anunció, retrocediendo mientras se limpiaba las manos ensangrentadas con una toalla que una enfermera le ofreció sin pensar. Súbanlo a quirófano, necesita una laparotomía exploratoria inmediata. Durante un instante, la sala quedó suspendida en un silencio absoluto, roto solo por el pitido rítmico de monitores que minutos antes anunciaban la muerte. Entonces, desde el rincón del box, el sargento Iglesias soltó un silbido bajo, deslizándose por la pared mientras la adrenalina empezaba a abandonarlo. Miró a Lucía, sus ojos abriéndose de golpe en un reconocimiento repentino, y lo que dijo a continuación dejaría a todo el hospital sin palabras. No puede ser, murmuró Iglesias, con una sonrisa dolorida extendiéndose por su rostro cubierto de sudor y sangre ajena. Fantasma. Eres tú. Lucía se giró hacia el soldado fuertemente tatuado y una sonrisa cansada y sincera tocó las comisuras de sus labios. ¿Cuánto tiempo, Marcos? Que te entablillen ese brazo. Cristina Ortega, temblando entre la rabia y el terror, dio un paso al frente. Va a ir a la cárcel por esto, ambos, dijo señalando a Lucía y a Vidal. Lucía recogió su chaqueta del suelo. Guárdeselo para la junta directiva, Cristina. Su urgencia se está asegurada. Sin decir una palabra más, salió hacia la noche helada de Madrid. A las 8 de la mañana siguiente, la tormenta había amainado, dejando la ciudad cubierta de una nieve blanca y cegadora. Pero dentro de la sala de juntas ejecutiva del Hospital La Milagrosa, la verdadera tormenta apenas comenzaba. El director general, Eduardo Salamanca, presidía la mesa con el rostro de un hombre que no había dormido en una semana. A su derecha se sentaban el doctor Vidal y Cristina Ortega. A su izquierda, 3 hombres con uniformes militares impecables y condecorados. Al frente de la delegación militar estaba el teniente general Fernando Aguirre, comandante del Mando de Operaciones Especiales. Su rostro parecía tallado en piedra y sus ojos no perdonaban nada. Permítanme asegurarme de que entiendo bien la cronología, señor Salamanca, dijo con una calma aterradora. Mis hombres, incluido uno de los oficiales estratégicos más valiosos de las Fuerzas Armadas españolas, fueron traídos a su centro de referencia. Y según el informe del incidente, no fueron salvados por su jefe de cirugía, sino por una mujer que entró desde la calle. Vidal carraspeó, intentando salvar lo poco que le quedaba de dignidad. General, fue una situación caótica, yo había establecido el protocolo inicial de triaje. Aquella mujer interfirió en mi campo quirúrgico. Cállese, cortó Aguirre sin siquiera mirarlo. Se giró hacia Cristina. He revisado las cámaras de seguridad, señora Ortega. Vi al doctor Vidal congelarse. Vi a un joven capitán asfixiarse durante 4 minutos mientras su personal corría en círculos. Y después vi a una mujer con chaqueta de cuero realizar una cricotiroidotomía perfecta en menos de 15 segundos. ¿Quién es ella? Cristina tragó saliva, su armadura corporativa completamente desmoronada. Se llama Lucía Fernández. Era enfermera de urgencias aquí. La despedimos hace un mes por insubordinación grave y comportamiento temerario. Comportamiento temerario, repitió Aguirre en voz baja. Sacó de su maletín de cuero una gruesa carpeta con un sello rojo de material clasificado y la lanzó al centro de la mesa, deslizándose hasta detenerse frente al director. Eso, dijo Aguirre, es el resumen desclasificado del historial de servicio militar de la sanitaria de combate Lucía Fernández. Pasó 8 años como sanitaria de operaciones especiales de nivel 1. Completó 4 despliegues en Afganistán, 2 en zonas clasificadas del norte de África, y 3 misiones que no puedo revelar en esta sala. El silencio fue absoluto. Salamanca miraba la carpeta como si fuera una bomba a punto de estallar. Ha sido condecorada con la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo, continuó Aguirre, alzando la voz, 2 medallas al valor y la medalla militar individual por defender en solitario un helicóptero de evacuación durante una emboscada mientras mantenía con vida a 3 operadores gravemente heridos. Es conocida en la comunidad de operaciones especiales como Fantasma, porque se mueve por los peores infiernos de la tierra, trae de vuelta a nuestros hombres de entre los muertos, y desaparece antes de que nadie pueda condecorarla.
Aguirre se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas sobre la mesa. Y ustedes la despidieron por ser temeraria. Vidal se puso pálido como la cera. Cristina parecía a punto de desmayarse. Se saltó el protocolo, susurró, un mecanismo de defensa patético activándose en su voz. Es solo una enfermera. Es una veterana condecorada con más experiencia en trauma de combate en su dedo meñique que todo este hospital junto, rugió Aguirre, su compostura finalmente rompiéndose. Mis hombres están vivos hoy porque ella pasó frente a sus puertas por casualidad. Su cirujano entró en pánico. Sus protocolos fallaron. Ella hizo lo que ha hecho toda su vida. Sostener la línea. Salamanca levantó lentamente la mirada de la carpeta. Era un hombre de negocios, pero no era tonto. Vio venir la pesadilla mediática, las demandas, la vergüenza absoluta que caería sobre su hospital. Señora Ortega, queda despedida con efecto inmediato. Recoja sus cosas antes del mediodía. Cristina jadeó. Eduardo, no puede. Puedo, y acabo de hacerlo, respondió Salamanca con frialdad. Se giró hacia el cirujano estrella. Doctor Vidal, queda suspendido pendiente de una revisión completa del colegio médico sobre su actuación de anoche y el incidente del obrero de la construcción el mes pasado. Salga de mi vista. Ninguno de los dos discutió. El peso de la sala aplastó cualquier resistencia que les quedara. Se levantaron y salieron humillados y derrotados. Salamanca se giró hacia el general. Le ofrezco mis más profundas disculpas. Contactaré personalmente con la señorita Fernández. Le ofreceré el puesto de directora del servicio de trauma. El sueldo que ella pida. Aguirre soltó una risa seca, sin humor. Puede intentarlo, señor Salamanca, pero usted no entiende a personas como Lucía. No se la puede comprar, y desde luego no va a trabajar en un lugar que pone el papeleo por encima de la vida humana. Aguirre tenía razón. 2 días después, Eduardo Salamanca se presentó en el portal del modesto edificio donde vivía Lucía, con un contrato formal ofreciéndole el control total del departamento de trauma, un salario de 6 cifras y una disculpa pública. Lucía lo recibió en el portal con su chaqueta de cuero de siempre y una única bolsa de viaje al hombro. Necesitamos a alguien que sepa liderar bajo fuego, suplicó Salamanca. El hospital es suyo para reformarlo. Lucía lo miró, su expresión indescifrable. Pensó en los pasillos estériles, en la política, en los egos interminables. Después pensó en el caos frenético y hermoso del campo de batalla, donde los títulos no importaban y lo único que contaba era mantener con vida a la persona de al lado. Agradezco la oferta, señor Salamanca, dijo ajustando la correa de su bolsa. Pero ya he aceptado otro trabajo. ¿Dónde? Preguntó Salamanca, desconcertado. ¿Qué hospital? Lucía sonrió, una sonrisa genuina y poco común. No es un hospital. El general Montero de Alba despertó ayer. Me ha ofrecido el puesto de instructora principal de trauma para el mando de operaciones especiales. Empiezo el lunes. Salamanca bajó lentamente el contrato, observando cómo Lucía Fernández cruzaba las puertas de cristal y desaparecía en la mañana helada y brillante de Madrid. Nadie en el mundo civil había sabido jamás quién era ella. Pero las personas que de verdad importaban por fin la habían llamado a casa. Si esta historia de justicia y heroísmo silencioso te ha emocionado, dale like y compártela con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales impactantes donde los verdaderos héroes salen por fin de la sombra. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo a tu pantalla dramas reales y emocionantes. Mantente atento, cuídate, y recuerda siempre respetar a los profesionales silenciosos que nos rodean cada día. The 5 parts are complete. Whenever you're ready, just say the word and the put together the 5 title options. Video description, subscribe CTE, and hashtags.